Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en Webinarios Hammurabi para brindar la charla sobre COVID-19, impacto y consecuencias en la Administración de Justicia. La misma se encuentra a cargo del doctor Juan Manuel Lescano y la doctora Leonora Lam. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ana, no sé si estamos bien, perfecto. Yo no lo veo a Juan Manuel, pero me parece que está compartiéndose con él. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, Quería agradecer primero que nada la invitación a la editorial, una editorial que la verdad siempre nos sorprende, no solo por la buena calidad de las cosas que hace, sino también por lo expeditiva de todas las cosas que siempre va estando, digamos, a la vanguardia de los temas. Para mí es un placer estar acá, compartir esta charla con todos y todas ustedes. Esperamos que la disfruten, que se relajen un poco, que estén pasando este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio lo mejor posible, que se estén cuidando en sus casas. Juan Manuel creo que ha tenido un pequeño problemita técnico, pero ya se conectará. Por lo pronto, quería comentarles que mi nombre es Eleonora Lara, soy doctora en Derecho y Bioética. Trabajo actualmente como subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y me he especializado en bioética y en cuestiones de géneros. Eh, Trabajo en la justicia hace 5 años y previamente fui investigadora del CONICET y también soy consultora de Naciones Unidas en ONU Mujeres. Eh, lo más relevante o lo más interesante que a mí me parece en cuanto a análisis de esta pandemia que podemos hacer son por un lado los temas de bioética y por otro lado los temas de género. Está bien, es verdad que es porque son los que yo me especialicé, pero indefectiblemente hay dos cuestiones trascendentales que nos atraviesan a todas las personas en este momento y que tiene que ver con cómo repercute esta pandemia en cuestiones bioéticas, en decisiones bioéticas, y por ende la bioética en definitiva transversaliza todas las disciplinas, incluso no solo la medicina, sino también hasta lo que podemos decir desde el ámbito del derecho. Y desde el punto de vista del género o de los géneros, también esta pandemia nos invita a reflexionar. Yo estoy básicamente diciendo algunos, Manuel, yo estaba Hola, haciendo la introducción. siga. No, estaba contando un poco cómo la pandemia también nos invita a reflexionar cuestiones de géneros, ¿no? O sea, en cómo la bioética por un lado transversaliza todas las cosas y cómo también desde los géneros la bioética, la pandemia también nos invita a reflexionar. Hablábamos recién antes de iniciar cómo otras crisis humanitarias y como otras crisis, sobre todo sanitarias, han afectado o han implicado grandes retrocesos en materia de género. Sin ir más lejos, los estudios que se hicieron con posterioridad o inmediatamente después de finalizada la crisis del ébola mostraba cómo la crisis humanitaria provocada por el ébola, sumada a la crisis económica provocada por el ébola, porque siempre las crisis humanitarias conllevan crisis económicas, llevó a que muchos de los pasos o muchos de los avances que las mujeres habían logrado en materia de inserciones o de derechos que habían ganado, se vieron de alguna manera afectados. Es decir, cómo si ante las grandes pérdidas de trabajo, si había que volver a trabajar, en la familia se decidía que vuelva el varón porque sencillamente no habían dos puestos de trabajo disponibles, entonces había solo uno y volvía el varón y la mujer volvía a su lugar de trabajo doméstico,
o cómo simplemente cuando se tenía que contratar se decidía nuevamente la contratación de varones. Y esto, por eso también, cuando diseñamos políticas públicas y cuando empezamos a pensar en qué haremos post pandemia, no solo durante la pandemia, sino también post pandemia, es fundamental la participación de las mujeres y de todas las diversidades sexuales y de géneros en el diseño y en la planificación y en la puesta en marcha de estas políticas públicas, porque efectivamente vamos a necesitar no solo una efectiva participación en los efectos sino que contemplar, en esto va a haber, o la pandemia nos enseña a hacer una equidad y a una igual y distribución de roles y de trabajo, o efectivamente las mujeres vamos a sufrir mucho más que los varones las consecuencias de lo que estamos pasando. Entonces, esto me parece como fundamental para resaltar. Y como feminista, para mí, como para empezar. Me parece, Eleonora, que la introducción tuya es perfecta, especialmente porque está muy vinculada a la primera pregunta que te quiero hacer. Ay. Hablaste de los lugares de trabajo, yo lo voy a vincular directamente con el Servicio de Administración de Justicia, y entonces me gustaría preguntarte ¿cómo crees que debería ser el rol de la mujer, de todas las representaciones vulnerables, y qué críticas haces al Poder Judicial en estos 2 meses de pandemia? Mira, en estos 2 meses de pandemia fue interesante lo que se produjo en materia de géneros, porque en primer lugar, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lo que dispuso fue como primera medida, y lo que se puso a averiguar en primer lugar fue qué estaban pasando con las medidas de protección, porque muchas jueces o juezas dictan medidas de protección respecto a las personas que se encuentran en situación de violencia con un plazo. Entonces, ¿qué pasaba si se vencía ese plazo en el momento del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, y que las mujeres no podían salir a pedir la renovación del plazo? Entonces, inmediatamente el Ministerio de las Mujeres se puso en contacto con todas las cortes provinciales, y todas las cortes provinciales sacaron por acordada una renovación automática de los plazos, digamos, o sea, como que una prórroga más que una renovación, una prórroga automática de todos los casos. Y empezaron como, por poderes judiciales, a adoptar distintas medidas. Yo personalmente me tocó participar en las medidas que se adoptaron desde el Poder Judicial de Mendoza, que la Corte en este punto tomó o sea, receptó y llevó adelante las propuestas que le llevamos desde la Dirección de Derechos Humanos, que es desde mi lugar de trabajo, para, como primera medida, o como en lo primero que se debía poner fuerza, a lo primero que se tenía que destinar recursos, era a las situaciones de violencia de género. ¿Por qué? Porque evidentemente era como una olla a presión esta situación. Si las mujeres estaban en situaciones de violencia encima se veían obligadas a continuar o forzadas a residir con su maltratador, entonces esto evidentemente podía generar una situación de crisis enorme. Entonces, sumado a que toda esta situación de violencia en contextos de aislamiento social y en contextos de pandemia se exacerba o se incrementa por un montón de otras cosas, por la crisis económica, por la angustia, por la recarga de tareas que implica estar en una situación de aislamiento social, etcétera. Entonces, todo esto era como una olla a presión, y se supo desde el primer momento, o por lo menos quienes trabajamos en políticas públicas destinadas a incorporar perspectivas de género, supimos desde el momento 1 que acá había que poner un eje importante. Entonces,
desde la Corte de Mendoza, como te contaba, sí se tomó, sí, y de hecho, dos de las primeras medidas que tomó la Corte fue, en primer lugar, disponer que sí se iban a ingresar las causas de alimentos. O sea, estas iban a ser demandas que iban a estar habilitadas para poder seguir ingresando, obviamente con todo el sistema online y como se terminó, digamos, modernizando la justicia, modernizando, digo, o transformando la justicia en estos tiempos, lo cual es muy importante porque sabemos que en este contexto además podía llevar a que muchas mujeres, en caso de no tener con qué darle de comer a sus hijos o sus hijas, pudieran volver a situaciones o a contextos de violencia. Esto también quienes trabajamos estos circuitos conocemos que esto también pasa. Y en segundo lugar, y algo muy interesante que pasó, fue que se armó un circuito nuevo que fue absolutamente innovador en Mendoza, que fue que las personas en situación de violencia podían, a través de un formulario web, ingresar su demanda para poner en conocimiento de la justicia la situación de violencia que estaban viviendo. Y esto se hacía no solo a través de un formulario web, sino también de diferentes líneas telefónicas que se pusieron a disposición. Entonces, Mendoza, la particularidad que tiene es que tiene un cuerpo de trabajadoras sociales que trabajan en el cuerpo auxiliar interdisciplinario, que es el cuerpo auxiliar que trabaja junto a la justicia familiar. Muchos poderes judiciales de las provincias lo tienen. Estas trabajadoras sociales, como hacen terreno, en este contexto de ASPO no podían, entonces de alguna manera se transformó este recurso humano en canalizar las denuncias por violencia de género. Luego es verdad que el Ministerio habilitó que las mujeres pudieran ir en persona a hacer las denuncias de violencia, pero aunque eso hubiera sido posible, también estuvo la política del barbijo rojo y hubieron muchas otras políticas, pero lo cierto es que aunque podían ir en persona a las comisarías, es verdad que el sistema de justicia tenía que brindar una opción más accesible y más amigable, digamos, ¿no? Porque a veces ir a las comisarías no es la situación más amigable. Entonces, es mucho más, tal vez, ameno, o el abordaje de la situación de violencia es mucho más acorde a la situación si del otro lado una recibe una llamada de una trabajadora social a la que le puede exponer la situación, a la que con la que puede ir viendo cuáles son las posibles alternativas, y la trabajadora social comunicarse directamente con el juez o la jueza que debería intervenir en esa causa para tomar la medida que corresponda. Esto en Mendoza funcionó y sigue funcionando bastante bien, y de hecho es como no hay vuelta atrás. Todas las medidas que se han implementado durante la pandemia son medidas que han llegado para quedarse, y esto también tenemos que ser conscientes que hay una modernización de la justicia, que quienes trabajamos en la justicia sabemos que cuesta mucho, que cualquier cambio en la justicia es diferente a los cambios que se realizan en los otros poderes. Es mucho más resistente al cambio el Poder Judicial que los otros dos poderes, y esto tiene que ver con una lógica de cómo se maneja. El Poder Ejecutivo tiene su periodo de gestión y el Poder Legislativo también tiene su periodo de gestión. La justicia no, la gente entra a la justicia y está supuestamente hasta que se muere ahí, salvo que hacen cosas. Entonces, claro, esas funciones que desempeñan a veces es más difícil poder cambiarlas, ¿no? Porque además es como que los tiempos son distintos. Pero esta es una crítica que le hacemos siempre, o por lo menos que yo le hice siempre al Poder Judicial desde que entré al Poder Judicial, pretendiendo que todo se resuelva, y de repente una tuvo que empezar a acomodarse, ¿no? Pero creo que sí se advirtió que los poderes judiciales contemplaron las situaciones de violencia como prioridad, algunos mucho más que otros. Incluso en cuanto a las personas exceptuadas,
también se tuvo en cuenta la perspectiva de género en muchos casos, porque ¿qué pasaba en estos casos en los que no tenemos escuela a la que mandar a nuestros hijos o nuestras hijas? Obviamente tampoco las trabajadoras de casas particulares podían cumplir la función que muchas veces cumplen, que es del cuidado de nuestros hijos o nuestras hijas. No había niñeras, no había nadie, entonces estaban, digamos, muchas personas que por ahí no estaban exceptuadas por razones de salud, no tenían con quién dejar a los hijos, que tampoco podían hacerlo las abuelas o los abuelos. Entonces, muchos poderes judiciales se tuvo en cuenta eso, la licencia, para que también se considera personas exceptuadas aquellas que quedaban a cargo de hijos o hijas. Lo que no estuvo bueno para mí en esto, que faltó un poco, fue promover de la toma de esta licencia, ¿no? O sea, tratar de incentivar que si en su caso son varones y mujeres los que trabajan en el Poder Judicial, entonces que haya algún tipo de incentivo para que sea el varón el que se quede cuidando, o que haya algún tipo de alternancia para que no sea el varón el que pueda volver a trabajar y sea la mujer la que se tenga que quedar. O sea, está bien contemplarlo, pero está bueno también ir un paso más, porque si no, en definitiva, somos las mujeres las que nos terminamos quedando a cargo del cuidado, y eso, para mí, en muchos contextos, constituye también un tipo de violencia. Esto de que, bueno, nosotras nos encargamos de cuidar, nosotras, y de hecho pasó mucho cuando se presentó el ASPO, el niño o la niña se tenía que quedar en la situación en la que estaba, o con su principal cuidador, y bueno, y generalmente estaban con las madres. Entonces, y muchos padres, de hecho hay fallos judiciales, muchos padres decían, no, conmigo no puede venir, y es como, discúlpame, llevo 60 días, o sea, a mi hijo lo amo, o a mi hija la amo con todo el alma, pero llevo 60 días de todo corazón haciendo teletrabajo, tarea de la escuela, etcétera. Hacete cargo de tu parte. Por algo también pusimos en el Código Civil y Comercial que hay un cuidado compartido. El cuidado es compartido. Y el ASPO también demostró que seguimos siendo las mujeres las principales cuidadoras, e incluso en situaciones de convivencia en la que está mamá y papá, podemos ver claramente cómo es la mujer la que se encarga en general de la mayor cantidad de cosas, y el varón sigue ocupando otros roles. Entonces, en esto me parece que se desaprovechó la oportunidad para promover desde la justicia algo así, y me parece que se puede, como que desde la justicia también tenemos que empezar a replantear, y nos vamos a tener que replantear las decisiones que vamos a adoptar. Cuando esta jueza le dijo, como verás, no necesito muchas preguntas, soy bastante verborrágica. Es como una charla de café, charlar con vos, Juan. Totalmente, Igual, totalmente. cuando desde la justicia este varón planteó, miren, yo soy abogado y trabajo, tengo un campo, entonces no puedo cuidar a mis hijos, y la mujer le decía, no, mirá, o sea, llevan 60 días conmigo y es hora de que te toque, la jueza hace lugar al cambio, pero la verdad que una lee esa sentencia y dice, faltaba esto de que efectivamente se ponga más énfasis en la perspectiva de género que tendría que haber acá. O sea, esto nunca pudo pasar, o que la persona tenga que llegar a litigar para que un hombre se haga cargo de la parte que le toca del cuidado. O sea, como, y esto pasa y lo podemos hacer así, y si se diera vuelta la torta y si fuera el hombre el que tendría que, seguramente habría como una reprimenda social y un montón de cosas respecto de la mujer que pasó 60 días sin, ¿no? Entonces es como, ¿cómo seguimos teniendo que desde la justicia deconstruir un montón de estereotipos y un montón de cuestiones que obviamente llevan su trabajo, y que, como decía al principio, me da mucho miedo de que esta pandemia implique un retroceso en esas cosas? Me parece que este retroceso, Eleonora, es un miedo que muchos compartimos. Pero hay dos cosas muy interesantes que dijiste y que te quiero preguntar puntualmente. Yo soy un
digamos, convencido que es necesario la formación de los aspirantes a jueces y juezas y de los magistrados en función en perspectiva, en sentencias con perspectiva de género y lenguaje claro, porque lo que pudimos ver de muchas sentencias es la falta de perspectiva de género y la falta de lenguaje claro en una situación que lo amerituaba. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de diagnóstico que vos creés que podrían ser buenas? Desde tu lugar en la Corte de Mendoza, diagnosticás muchos problemas que van a pasar o entiendo yo, lo podríamos evitar. ¿Cuáles son en estas dos materias, lenguaje claro y sentencias y me animo a agregar una más, creatividad de los jueces y juezas a la hora de hacer una sentencia para el post-pandemia? Bueno, la creatividad, porque la creatividad fue lo que más tuvo que despertar la pandemia. O sea, el cómo hacemos en determinadas cosas, cómo, qué sé yo, desde cómo notificamos o cómo probamos o qué aceptamos como prueba, o etcétera. O sea, creatividad también fue en el armado de los distintos procesos en poderes judiciales que todavía no tenían la modernización necesaria como para poder llevar a cabo todo esto. De hecho, se pasó muchas situaciones de mucho estrés por parte de no solo los abogados y las abogadas que litigan, que se vieron, digamos, parados en su trabajo, sino también en las juezas y los jueces que tuvieron que de repente empezar a manejar un montón de cosas que fue como forzado y de repente, bueno, ahora manejate y la audiencia hace así, etcétera. En materia de creatividad, a mí me parece que es lo primero, de hecho, es lo primero que motiva el Código Civil y Comercial. Fíjate que, por ejemplo, en varios artículos, cuando se habla de cómo hacer cumplir una determinada situación, se pone distintos ejemplos, incluso, qué sé yo, en materia de alimentos, por ejemplo. El deudor alimentario, que en general es el padre, el que no cumple la cuota, se está viendo un montón de creatividad en los jueces y en las juezas para hacer cumplir a este deudor alimentario lo que le corresponde, ¿no? O sea, desde hacer trabajo comunitario hasta no poder entrar a ver un partido de fútbol, hasta no poder salir del país, etcétera. Yo creo que por lo menos en la justicia de familia sí se está viendo mayor creatividad, pero esta mayor creatividad está surgiendo porque el Código Civil y Comercial, que ya lleva casi 5 años de entrada en vigencia, la motivó porque hubo una necesidad de volver a pensar ciertas cosas, y en este volver a pensar surgió la creatividad, porque también había mucho de copiar y pegar. Entonces, como se tuvo que dejar esto de copiar y pegar, porque eso ya no servía, se empezó a inventar de vuelta. Y, perdón, es bastante fuerte lo que estoy diciendo, pero sí es verdad que pasó mucho, ¿no? Entonces, en época de pandemia también vamos a tener que apelar a la creatividad porque hay muchísimas cosas que no la tenemos resueltas. Veamos lo que pasó, por ejemplo, en tema de cuidado y en un montón de cosas. Es como el presidente todas las veces que habla dice esto es un día a día, y en muchas cosas esto es un día a día. Y el día a día también lo tenemos en lo jurídico, en un montón de situaciones, desde lo laboral, desde lo de familia, desde lo civil, que estamos viendo un montón de normas que también se están viendo, no solo en los procesos, sino también en las normas de fondo se están viendo modificadas por la situación de la pandemia. Y en cuanto al lenguaje claro, para mí el lenguaje en el derecho es como una herramienta de poder, ¿no? O sea, nos creemos que porque hablamos complicados somos más poderosos o más poderosas. Y en definitiva, Aida siempre lo dice, no hay error más grande que el partir de ahí, porque efectivamente si alguien no te entiende lo que estás diciendo, entonces poca justicia estás haciendo si el justiciable no está entendiendo el resultado. En esto también se está innovando mucho. De hecho, hay juezas que están haciendo los propios apartados de las sentencias dirigidas, por ejemplo, a los niños, a las niñas en los casos de adopción, o en los casos, en Tucumán la tenemos a la jueza Mariana Rey Galindo, que también innovó en un montón de aspectos en cuanto a dirigir partes de las sentencias a las personas
concretamente menores de edad, a las que efectivamente les cambiaba la vida la decisión que tomaba. Esto me parece que también es parte del Código Civil, me parece que también es parte de la convencionalización del derecho que estamos pasando. Y bueno, y los latinazgos y esas cosas ya los estamos viendo, hay mucha gente que los está viendo como ridículo, y de hecho no voy a pretender, pero hoy una decana de una universidad muy importante de Argentina, que no puedo decir nada porque todavía no sale la resolución, pero me contaba que aprobaron que desde la universidad se va a poder hablar con lenguaje inclusivo y las resoluciones van a salir con lenguaje inclusivo. Entonces, estamos hablando de, por un lado, hay lenguaje inclusivo y por otro lado se sigue hablando con latinazgos y con cosas que... y les gusta mucho a los penalistas hacer ese tipo de cosas, más que nada. Totalmente. A los penalistas les encanta, y no solo latinazgos y esas cosas, sino también como poner frases de grandes filósofos penalistas, filósofos no, pero grandes teóricos penalistas que vos decís, la verdad que el tipo que estás mandando en cana, esto no le ayuda en nada, pero bueno, les encanta, les encanta. Eso para mí no es acceso a justicia, o sea, eso está bueno para un paper, pero el acceso a justicia necesitamos sentencias que pueda leerla la persona destinataria y pueda saber concretamente qué es lo que le va a pasar en sus derechos y qué es lo que va a perder, qué es lo que va a ganar, a dónde va a ir, etcétera, etcétera. Y en cuanto al género, bueno, creo que la ley Micaela fue un paso enorme. Creo que somos ejemplo a nivel mundial con esa ley. Yo estuve haciendo una consultoría para ONU Mujeres ahora en cuanto al análisis de la situación legal argentina, de las normas que tenemos en cuestiones de géneros. Y la verdad que cuando veía qué pasaba en otros países, el avance que hicimos con la ley Micaela fue tremendo, fue realmente... Ahora, lo que tiene que significar eso es que las capacitaciones sean efectivas, que no sea un bajar líneas, sino que sea una realmente incorporación por parte de las personas destinatarias de la capacitación de las pautas, o sea, de lo que se está diciendo, de que, o sea, seguimos como las feministas teniendo que lidiar de que esto es perspectiva de género y no ideología de género, ¿no? O sea, hay como una gran resistencia desde muchos lugares a sostener que esto, qué sé yo, cuando queremos hablar de educación sexual, largan cualquier cosa de que no tiene nada que ver con la propia educación sexual y etcétera. Entonces, a mí me parece que todos los concursos de ingresos al Poder Judicial, de hecho, en los que yo he sido jurado, en los que yo pude intervenir, siempre incorporé la perspectiva de género en el temario, pero desde la persona que entra como ordenanza al Poder Judicial hasta la persona que ingresa, en todo concurso público tiene que haber un apartado relativo a perspectiva de género. Y quien no apruebe ese apartado no puede trabajar como funcionario público o como funcionaria pública de un país que tiene la normativa legal que tiene. O sea, eso debería ser como lo básico. Después, quienes tengan denuncias por violencias de género tampoco deberían ser o poder ser funcionarios públicos de un país que tiene la normativa que tiene. Y así, ¿no? Pero yo soy una gran, por ahí idealizo un poco, pero yo creo efectivamente que el derecho de alguna manera cumple una función pedagógica y en esto de que tenemos las normas que tenemos hacen que efectivamente, aunque vaya haciendo poquito a poquito, esto va cambiando. De hecho, van saliendo sentencias y las sentencias que son un desastre las vamos escrachando y vamos logrando que realmente tengan pero así todo tenemos sentencias como la de Lucía, que fue una sentencia tremenda, 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 y eso no fue hace tanto, fue hace 1 año y medio, 2 creo. Entonces, realmente eso, ¿no? O sea,
Vamos caminando, me parece que la formación es importante, que la capacitación es la clave, pero me parece que también se deberían exigir determinados requisitos para ingresar. No solo que la gente se forme cuando ya está adentro, sino que entre siempre y cuando cumpla ciertas pautas. Si no, no deberían poder ser funcionarios públicos, para mí. Comparto y también, y totalmente, Eleonora, y mi pregunta también sobre esto es ¿por qué nos cuesta tanto en los consejos de la magistratura de algunas provincias establecer estos requisitos como obligatorios? Porque yo también observo que hay mucho de levantar ciertas banderas en algunos consejos de las magistraturas y no se animan a dar el paso de decir, bueno, lo establecemos como requisito obligatorio, pedimos que tengan capacitaciones en materia de género y no lo evaluamos posteriormente cuando ya son jueces o juezas. Claro, te obliga a que todo el Poder Judicial se capacite, incluso jueces y juezas, o sea que incluso ministros, ministras. Esto es como todo el mundo, todo, desde el primero hasta el último. Entonces, cuesta mucho que los jueces y las juezas se capaciten en algunas cosas. Eh, hay bastantes, pero también hay un montón de iniciativa y de hecho yo advierto, los otros días, sin ir más lejos, me llamó un camarista para decirme, mirá, tengo esta sentencia y me parece, o sea, tengo esta situación y lo quiero resolver y creo que esto tiene una cuestión de género que no la puedo terminar de definir, pero la quiero incluir y quiero que me digas por dónde ir porque me parece que la tiene. Y efectivamente la tenía, lo que le faltaba a él era como una formación para poder cuadrarla, pero ya la podía, el hecho de que ya pueda oler que eso está y que tenga la intención de incorporarla, me parece que es un paso enorme de una persona que hace 5 años tal vez ni se lo hubiera cuestionado ni nada. O otra situación mucho más me llama hace una semana un juez de Chaco, que es el juez que está en el impenetrable, digamos, ahí, que tiene una situación también absolutamente caótica y es como, ¿cómo resuelvo esto? Porque yo sé que si hago esto, esto no tendría perspectiva de género y si, ¿cómo? Entonces, es como hasta un juez que está en el impenetrable, en Chaco, que vos decís, más laburo que el que hace este hombre ahí, sinceramente creo que... Y sin embargo, también está preocupado de que no se violen derechos de las mujeres. Entonces yo creo que de alguna manera creo que el movimiento feminista ha hecho un calado profundo, yo creo que ha transformado y ha generado esta conciencia, esta importancia de que no se meta la pata. Creo que además no solo hay como creencia en que tenemos que hacerlo, sino que también hay mucho miedo de meter la pata. Hay de las dos cosas. O sea, Totalmente. como... Ese miedo está presente. El mío está como, no quiero quedar como un machirulo, está. Y bueno, está bueno que esté el que tengas miedo de no quedar como un machirulo, porque quedar como un machirulo en estos tiempos es bastante complicado. Sí, al menos ya no se lo deja pasar como épocas anteriores, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy quedas como un machirulo y te escrachamos. Vamos. Eleonora, ya estamos con algunas preguntas, pero lo que te quiero preguntar, estamos a 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Muchos de nosotros, este código fue el que transformó la realidad en la Argentina en muchos temas. Un código que no vamos a decir todas las características, pero de una sociedad más diversa, multicultural, y que obviamente todos nosotros nos sentimos más cómodos con este código porque costó mucho y vos lo sabés más que nadie, pero salió. ¿Cuáles son los desafíos, digamos, que observás para adelante? ¿Qué pensás que debió cumplirse y no se cumplió? ¿Qué análisis haces de estos 5 años? Y obviamente está muy vinculado a la Administración de Justicia. ¿Cuál es tu análisis a 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial?
Bueno, primero le vamos a mandar un beso a Ida, que no nos está viendo, pero no se la podemos dejar de mandar, porque sí, porque se la vamos a mandar. Obvio. Y Ella a, es a la madre, nuestras amigas la mamá. chaqueñas también que la están mirando. Está Totalmente, bien, un a beso Nati, enorme. a Nati, sí. A ver, yo creo que el código generó al principio mucha resistencia y mucho miedo. También hubo una etapa muy larga que estuvo bueno que así sea, desde que se presentó el anteproyecto, después proyecto, después empezamos, acordate, 2012 y se terminó aprobando en 2014, y esos 2 años fueron 2 años de constantes capacitaciones y qué sé yo, que durante ese tiempo la gente decía, me capacito por las dudas, pero tampoco le doy mucha bola porque no sale. Entonces era como una cosa media híbrida. Lo cierto es que finalmente el código salió, los miedos que tenía la gente desvanecieron porque el código no vino a modificar nada en cuanto a complicar, sino simplificar. Y de hecho vino a receptar lo que la jurisprudencia venía diciendo que se tenía que hacer, o sea, las tendencias a poner en el papel lo que en definitiva veníamos sosteniendo desde la doctrina en multiplicidad de temas, ¿no? O las críticas que se le venían haciendo a un código que ya había quedado absolutamente desfasado por mejor que hubiera sido, ¿no? Entonces, primero me parece que lo que pasó fue esto, ¿no? Todos esos miedos o toda esa resistencia inicial después se desvaneció y la gente se dio cuenta de que los cambios eran todos cambios buenos y que en general le facilitaban y le mejoraban la vida a la gente, y creo que eso, después la propia jurisprudencia incluso fue mejorando determinadas cosas del código, ¿no? En cuanto a hacerlo crecer en cosas que el código dejaba abierto, por ejemplo, esto que hablábamos de alimentos, o en determinadas cosas en materia de adopción, etcétera, como que la misma jurisprudencia fue trabajando en darle distintas formas. Eh, a mí me parece que la gran deuda pendiente del Código Civil y Comercial, y no es porque yo lo trabaje, fue la gestación por sustitución. A mí, yo creo que todo lo demás fue un código para ese momento, y realmente hoy podemos ir a través de la jurisprudencia a hacerlo evolucionar en las cosas en que es necesario que el derecho siga evolucionando, porque siempre es así. Pero a mí me parece que hoy, teniendo 50 sentencias judiciales, 3 casos en la Corte, y todo lo que está existiendo a nivel mundial en materia de gestación por sustitución, esa figura no se tendría que haber sacado. De hecho, es tan buena la regulación que se había previsto en ese artículo 562 que todos los fallos judiciales que se han dictado en Argentina tienen en cuenta los requisitos que pusimos en ese artículo. Y hubiera sido mucho más fácil para, no solo para los jueces y para las juezas resolver estos casos, sino que hubiera sido mucho más equitativo, mucho más igualitario y mucho más asequible en términos de justicia, porque la verdad que no puede depender del juez que te toque, se da situaciones de abuso, de manipulaciones, todo esto que realmente nos preocupa de la gestación por sustitución, al carecer del marco legal que ponga blanco sobre negro, como queramos llamarlo. Es un poco racista lo que acabo de decir, no me gustó, pero lo cierto es que sí, es que a veces una dice frases y no se da cuenta del origen de las frases, que son horribles. Lo cierto es que hoy sí, hoy necesitamos una regulación de la gestación por sustitución. En el resto de cosas me parece que es un código que se puede ir como laburando, qué sé yo. Marisa, por ejemplo, ahora trabaja en un proyecto de ley para ponerle un plazo de caducidad diferente a la compensación económica cuando hay situaciones de violencia, y me parece absolutamente bueno que ese plazo de caducidad que se previó en un principio por una razón, ahora tenga otra. Incluso lo que es el derecho a la identidad también puede modificarse. Hay muchas cosas que podemos pensar que vamos a necesitar, porque no es la misma evolución del derecho a la que tenemos hoy a la que existía antes.
Hoy todo es mucho más rápido, todo es absolutamente veloz. Entonces, estoy segura que el Código Civil y Comercial no va a durar lo que duró el Código de Vélez, porque con los avances tecnológicos vamos a tener otro derecho dentro de un tiempo. De hecho, en Mendoza aprobamos un código procesal de familia hace un año que con esto de lo que pasó del ASPO y de los cambios en la justicia, y bueno, muchas normas no se pueden aplicar porque hoy hay una incorporación de tecnologías que no estaban previstas en las partes procesales. Y lo mismo pasa con las cuestiones de fondo. Entonces, pero yo creo que tenemos Código Civil para rato, por lo menos por ahora, y que sí, es un código maravilloso y que nos puso de vuelta a la vanguardia en el mundo. Cuando empezaba el ASPO le pregunté una de las veces que hablaba con Aida, ¿qué estás haciendo? Estoy traduciendo el código al francés. Entonces, realmente creo que no, estas cosas que voy a decir, que me parece que hubo una iniciativa de alguien que está muy cerca de acá, el hecho de que se traduzca al francés, eh, pero, pero bueno, ¿no? O sea, el hecho de que quieran que un código civil argentino se pueda también leer en otro idioma es porque es un muy buen código, más allá de que también hay una traducción al inglés, y etcétera. O sea, que el mundo esté mirando nuestro código y que quiera copiar ciertas cosas, me parece que habla muy bien, porque no es una ley cualquiera, es un código civil y comercial, o sea, fuimos pioneros en materia de identidad de género, fuimos pioneros en materia de cupo, fuimos pioneros en muchísimas cosas, pero el Código Civil y Comercial fue un hito, fue una cosa que realmente fue un antes y un después en la vida de las personas que habitamos Argentina. Eso para mí está claro. Me decías algo muy interesante que era el Código Procesal de Mendoza, porque hay una realidad que muchas provincias como Chaco, muchas provincias avanzaron en la normativa procesal en materia de derechos de las familias y otras que no hicieron nada. En Mendoza, digamos, ¿cuál fue la gran característica de esa norma procesal que comentás? ¿En qué innovó? Oralizó todo y previó una absoluta oralidad en un sistema por audiencias. Y a esto se acompañó este sistema por audiencias en gestiones judiciales asociadas. Es decir, se previó una oralización total, ahora se terminó digamos, pero esa oralización seguía acompañada de papel. Ahora hay una oralización que no está más acompañada de papel porque ahora ya no hay papel o sea, fueron como distintas etapas que ahora se termina de complementar con esto, pero no estaba prevista para eliminar el papel, ese código procesal de familia, en ningún caso se preveía. De hecho, yo leía, esto un poco leí un informe del Nuffield, del Instituto Nuffield del Reino Unido, sobre derecho de familia, y hablaba de cómo impacta todo lo que tiene que ver con estas audiencias que se hacen vía videoconferencia en los distintos fueros, ¿no? Pero cómo esto va impactando en los distintos fueros, pero cómo impacta incisivamente en el foro de familia. Porque para un juez, esta de la inmediatez, ¿no? De tener a la persona al lado y poder ver su lenguaje corporal y poder ver y poder darle los tiempos que necesita y poder, o sea, cómo hay ciertas cosas que todavía, por más de que necesariamente tengamos que modernizarnos, hay ciertas cosas que no van a poder dejar de pasar. Que siempre va a ser mejor que el juez o la jueza esté adelante de la persona cuando hay una audiencia en determinados derechos, por lo menos por ahora. Y más para gente que no está acostumbrada al uso de la tecnología, que se siente absolutamente intimidada, qué sé yo, no sé, te ha pasado, a mí me pasa de grabar clases, ¿no? Y grabo la clase y me siento una tarada hablando 40 minutos sola delante de una... Y ya me acostumbré y lo hago y qué sé yo, pero me imagino lo intimidante o lo difícil y termino con una situación de estrés, así como... ¡ah! Termino una clase de 40 minutos como si hubiera dado 5 horas oral en vivo, ¿no? O sea, entonces, volviéndonos a lo que estábamos hablando, cómo
indefectiblemente todo esto nos hace cambiar un montón de cosas, pero cómo hay algunas cosas que igual no vamos a poder cambiar todavía y que por ahí es mejor que no cambiemos todavía y que por ahí nunca cambiemos, ¿no? O sea, este contacto, qué sé yo, me hace acordar a situaciones de inteligencia artificial cuando quieren poner peluches con inteligencia artificial para acompañar a la gente. Y bueno, no, ese peluche nunca va a tener sentimientos. Entonces es como, no puedes poner de acompañante un peluche por más inteligente que sea, porque no va a tener esa empatía que tiene la persona que físicamente te abraza, ¿no? O sea, entonces, en Mendoza todo esto llevó a muchos cambios y sobre todo las gestiones asociadas generaron también mucho movimiento. Yo creo que está bueno aquellas provincias que no han sacado sus códigos procesales ayornándolos al Código Civil y Comercial, porque era eso a lo que había que hacer, o sea, realmente los códigos procesales con un código de fondo que había cambiado absolutamente, habían quedado con procesos anárquicos prácticamente, porque cada juez o cada jueza terminaba haciendo su propio proceso, que era lo que pasaba mucho en Mendoza, como no había, por ejemplo, en materia de determinación de capacidad, nada que ver una cosa con la otra, y el proceso en el que una persona dejó de ser un incapaz, que para lo que era para Vélez, a ser la persona destinataria de ese proceso como beneficiaria de ese proceso. Entonces, ese rol absolutamente activo que tiene que tener la persona a la cual se va a determinar su capacidad, en el Código de Vélez no existía. Entonces, ese proceso cambió absolutamente con el Código Civil y Comercial. Entonces, todos esos procesos o todas esas provincias que no ayornaron sus códigos procesales, para mí, la oportunidad es para hacerla post pandemia y con lo que quedó post pandemia. Pues la verdad con todas las herramientas. Yo hablaba con un ministro de la Corte de Mendoza, que es el doctor Gómez, que es el encargado del fuero de familia, porque hay como ministros responsables de los distintos fueros en la Corte de Mendoza, y el doctor Gómez iba diciendo, bueno, pero entonces vamos a tener que también ir viendo cómo adaptamos la normativa procesal a la situación pandemia, ¿no? Entonces era como, y sí, y por ahí luego de la situación de ASPO y etcétera, debamos modificar esos códigos procesales a los efectos de ayornarlos a las incorporaciones tecnológicas que se hicieron. Para mí va a ser fundamental. Totalmente, y además cambiar ciertos paradigmas en nuestros jueces y juezas, dejar por parte el expediente papel y empezar a pensar en el paradigma digital que vino para quedarse. Esto del Zoom no se va a ir ni este año ni el año que viene, vamos a seguir traumándonos, grabándonos y también a acomodar ciertas habilidades que tenemos como abogados, como jueces, a esto que estamos haciendo ahora. No es lo mismo charlarlo mediante un café donde, lo que mencionabas, donde veo tu gesticulación, donde puedo escuchar tu respiración, hacerlo por un Zoom, porque obviamente el contexto no me permite identificar ciertas señales del lenguaje, no, digamos, el lenguaje gestual. Claro, el lenguaje gestual, totalmente. En Mendoza lo vivimos mucho con el tema de las notificaciones, por ejemplo. Costaba muchísimo convencer a los jueces y las juezas que se podían notificar por WhatsApp, porque es que si no, y era como, y no, pero y entonces, sobre todo las notificaciones de las medidas de protección. ¿Cómo notificamos las medidas de protección a la persona que estaba en la situación de violencia y al victimario, ¿no? O sea, y generaba como una situación de, y mira, la verdad que si no tengo el oficio firmado por pero que no le generaba al juez o a la jueza la seguridad que está acostumbrado, que está acostumbrada. Y por otro lado, creo que también hay que entender eso, ¿no? De que hay un cambio muy brusco, que necesitamos que todos estos cambios tecnológicos que nos vimos obligados y obligadas a realizar también vayan acompañadas de garantías a los efectos de que generen seguridad jurídica, porque si no, si hay miedo, si las personas tienen como ciertos
prejuicios, de inseguridades jurídicas, entonces esto no va a ser fácil de que podamos avanzar. No sé qué pensás vos con esto. A ver, yo creo que lo que demostró esta pandemia es que la capacidad de adaptarnos a cambios en el Poder Judicial es muy lenta, pero además también es una oportunidad genial para hacer cambios que son necesarios. Sí, es una La posibilidad oportunidad. de Como oportunidad. notificar, el tema de las notificaciones, digamos que siempre fue un tema para trabar la litis. La tecnología nos permite todos los medios para hacerlo de la forma más rápida y especial en las situaciones donde hay vulnerables. Bueno, estamos en 50 minutos, Eleonora. Anabela debe estar por ahí. Le decimos a todos los que nos están mirando que está abierto el espacio para las preguntas. Nosotros podemos ver las preguntas que ustedes van realizando. Agradecerle a Eleonora, que para mí es una genia de la hostia, es una de las más grosas en materia de género y en derecho de la familia y bioética, y obviamente para mí es un placer y orgullo poder dialogar con vos. Así que bueno, no, hay que decir las cosas como son. Bueno, vamos a dejar el espacio a las preguntas, a ver si Anabela está ahí, a ver cómo seguimos. Sí hay, me dice Anabela, a ver, L, si vos mirás algo o identificás algo. Estoy viendo a Genoveva Cardinali, a la que le mando un besote enorme. Ella sí que es hay un una montón de genia. gente. Bueno, Natalia de Chaco. Sí, a Constanza de Lía también, o sea, estoy viendo a Noelia Aride de Tucumán, o sea, estoy viendo un montón de amigas, amigos de todos lados, o sea que realmente un montón de genias de todos lados, así que, pero queremos, y les mandamos, yo les aprovecho para mandarle un súper beso a Genoveva, que la quiero con todo mi corazón. Y no sé si quieren hacer preguntas, si alguien quiere plantear algo, si nosotras, sí, ¿no? Juan y yo traducimos. ¡Ay, Luz Pagano también, mi vida! Te quiero, Luz. Me siento Susana Jiménez acá. ¿Qué crees que te dando besos? Saluda a Luz Pagano, que es una grosa. Mamá, llegué, saludamos. Ay, qué divertido. No, para bueno, ver gente amiga, tan genia, así que me saludo a todas, son unas genias todas las que están. Bueno, Mariela Contreras, que nos dice excelente. Bueno, solo mensajes, nos quiere mucha gente. Estamos la verdad bien. que nos vamos con el ánimo así, con el corazoncito lleno, digamos, después de haber charlado tranquilos acá. Bueno, nada, le agradecemos mucho a la editorial de vuelta. Yo quiero agradecer mucho de vuelta a la editorial por la invitación, decir que fue un placer. Y creo que hay que seguir invitando a hacer este tipo de reflexiones. Creo que la pandemia, como decíamos recién, tiene que ser una oportunidad para, por más tremendo que sea la situación que estamos viviendo, por más difícil que nos pueda resultar muchas veces, tenemos que verlo como un momento para superar determinadas cosas. Creo que ni un paso atrás primero, ¿no? En todo lo que hemos podido avanzar, y en segundo lugar, ni un paso atrás, no solo en materia tecnológica, sino también en los derechos de las mujeres, como decíamos al principio, y de las diversidades. Y después, nada, aprender de esta instancia. Creo que tuvimos todas las personas tiempo para reflexionar, y creo que también nos debe servir para aprender y para empezar a hacer algunas cosas mejor. Creo que deberíamos, como sociedad también, replantearnos cómo hacer determinadas cosas mejor. Totalmente, yo coincido con vos y no tenemos que tener miedo al cambio. El cambio de paradigma siempre va a tener resistencia, pero esa resistencia se vence viendo los nuevos problemas con los nuevos lentes que nos otorga el paradigma. Así que los saludamos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Les mando un beso enorme a toda la gente que nos está siguiendo. Y bueno, nos despedimos. Ahí invitamos a Anabela. Nos dirá cómo seguimos. Hola, Anabela. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a la doctora Eleonora Lam y al doctor Lescano.
Les quiero recordar a aquellos que quieran participar del sorteo por un ebook de Hammurabi Digital, pueden dejar sus correos electrónicos en los comentarios. Mañana estaremos realizando el sorteo y publicando las ganadoras en redes sociales. Muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinarios de Hammurabi.